Saludos a todos y a todas. Es un gusto para mí poder impartirles esta primera clase. Una vez que han visto los videos sobre las generalidades de las contrataciones y han podido leer las lecturas que les recomendé, es bueno hacer un punteo general sobre las temáticas a abordar a manera de generalidades. La ley 737 y su reglamento es la normativa que rige las contrataciones en todo el sector público, es decir, los ministerios, entre otras entidades, mientras que la ley 801 y su reglamento rige las compras para el ámbito municipal. Nosotros nos vamos a enfocar en la ley 737 y su reglamento. Primer punteo, habría que definir qué es un contrato administrativo, y eso lo hace muy bien la ley 737 en su artículo número 2, en el cual se nos dice que el contrato es un acuerdo entre partes en el cual hay un contratante y un contratista. Para que sea administrativo el contrato, el contratante tiene que ser una entidad pública, es decir, perteneciente al sector público. ¿Y dónde lo encontramos definido al sector público? En la misma ley 737 en su artículo 3. Ahí ustedes se podrán dar cuenta que está integrado por el Poder Ejecutivo, los entes autónomos o descentralizados, los consejos y gobiernos regionales de la costa atlántica, las empresas del Estado, el sector financiero de índole público, entre otros. Junto a esta definición, la ley 737 nos da una segunda definición muy importante, que es la del contrato interadministrativo. ¿Qué es este tipo de contrato? Es siempre un acuerdo entre un contratante y un contratista, pero aquí ambos sujetos son parte del sector público, es decir, el contratante es un ministerio y el contratista puede ser también otro ministerio o una empresa estatal. Un segundo punto a abordar tiene que ver con los principios contractuales. Esta ley enumera en su artículo 6 una serie de principios que constituyen la base fundamental sobre la cual se rigen o se van a regir las contrataciones administrativas. Primero, el de eficiencia. Por mucho dinero que tiene el Estado tiene que ser eficiente en cómo gastar su dinero. Tiene que tener un carácter de inversión como tal. Y se logra ser eficiente con la elaboración de un listado de compras de carácter anual, que es lo que se va a denominar el programa anual de contrataciones. Ese instrumento está regulado en el artículo 20 de la ley y en pocas palabras es ese listado de compras de obras que va a realizar una entidad pública. Es modificable y se sube al sistema electrónico de compra y tiene una vinculación directa con el presupuesto general de la República. Es como cuando nosotros vamos a hacer nuestras compras, ya sea en el mercado o en el súper. Casi siempre vamos con una lista, ¿no? Y esa lista de cosas que vamos a comprar tiene una íntima relación con los fondos económicos con los que contamos para hacer esa compra. Luego vienen dos principios también sumamente importantes, el de publicidad y el de transparencia. Estas compras son de naturaleza pública, por lo tanto la publicidad es fundamental. Tenemos que enterarnos qué compra el Estado, en cuánto, la calidad, las fechas, todas las reglas del juego que rigen los procedimientos de compra, es decir, las licitaciones, las contrataciones, los concursos, tienen que ser públicos. ¿Y de qué forma publicita el Estado su información contractual? A través del CISCAE. ¿Dónde puedo acceder al CISCAE? ¿Cómo puedo acceder al CISCAE? Usted entra a la página web www.ministeriodefinancias.gov.co
nicaraguacompra.gov.ni, y allí podrá usted ver, palpar cómo se logra este principio de publicidad, que tiene una íntima relación con el de transparencia, porque el principio de transparencia implicará que el Estado, de forma previa, nos dice a todos los proveedores qué es lo que quiere comprar, la calidad de esos bienes a comprar, entre otros factores que permiten transparentar el mercado público. Pero además, luego, a través de otro principio como es el de control y de integridad, la Contraloría General de la República puede realizar auditorías y cerciorarse que se ha comprado lo que se necesitaba comprar por los precios adecuados y con la calidad y en el tiempo debido. Otro principio fundamental es el de igualdad y libre concurrencia. ¿Qué significa este principio? Que la ley nos da la libertad de poder competir unos con otros en tanto en cuanto cumplamos ciertos requisitos. Por ejemplo, si se necesita adquirir camionetas, es lógico que en el pliego o solicitud de camionetas que vaya a hacer el Estado se informe qué tipo de camionetas, para qué se necesitan, cuáles son las condiciones de ese tipo de bien, y eso permitiría que todas las empresas que ofrecen camionetas en este país puedan competir. Ahora, si yo no cumplo como proveedor los requisitos, es decir, si yo no proveo camionetas, no voy a entrar a ese tipo de competencia. Por lo tanto, se dice que por la naturaleza del bien que se adquiere es lo que caracteriza al principio de libre concurrencia y de igualdad. Repito, todos tenemos derecho, en tanto en cuanto cumplamos los requisitos de compra, a competir, valga la redundancia, por un contrato con el Estado. Luego de los principios contractuales, es importante compartir con ustedes lo que tiene que ver con los sujetos que forman parte de esta relación jurídica. Hay dos sujetos: el contratante, el cual ya empezábamos a hablar, que es el sector público, y el contratista. Para ser contratista del Estado, y esto lo verán en una de las preguntas de la primera guía, se tiene que pasar por dos fases previas. ¿A qué me refiero con esto? Primero, hay que cumplir los requisitos del artículo 17 de la ley, es decir, los principios básicos del derecho civil. Por ejemplo, tener capacidad para contraer obligaciones, para ejercer derechos, para poder contratar. Segundo, no estar incurso en las prohibiciones que están reguladas en el artículo 18 para poder contratar con el Estado de la ley 737. Tercero, no estar en interdicción judicial, es decir, que no existe una sentencia firme en tu contra que podría afectar el ejercicio de tus derechos y obligaciones. Y cuarto, estar inscrito en el registro de proveedores. Ese es un primer paso, cumplir esos requisitos. Un segundo paso es convertirse en proveedor del Estado. ¿Cómo se logra esto? Con la inscripción en el registro del proveedor. ¿Cómo se inscribe usted en ese registro? En línea, a través de Nicaragua Compra. Eso nos va a llevar a que, ya teniendo capacidad y estando inscritos como proveedores, nos convirtamos en entidades, empresas certificadas para poder proveerles al Estado. La certificación como proveedor te va a clasificar. Es decir, yo puedo ser proveedor de consultoría. Una empresa B podría ser proveedor de servicios informáticos, y así sucesivamente. Bueno, ya hemos visto que se tiene que cumplir los requisitos del artículo 17, se tiene que ser proveedor, y un tercer paso es ser oferente.
¿Qué significa ser oferente? Que usted compra un pliego de bases y condiciones, ve qué es lo que quiere comprar el Estado, y si usted cumple o tiene la capacidad para proveerle esos bienes o esos servicios al Estado, usted le va a presentar una oferta. Ahí usted se convierte en oferente. Quiere decir que el hecho de entregarle una oferta al Estado te va a vincular a un procedimiento competitivo con otras empresas. Es en este momento en el que el principio de la voluntad, típico del derecho civil, por medio del cual nadie te puede obligar a hacer algo que vaya en contra de tu voluntad o que no esté determinado previamente, se rompe. Porque cuando usted como empresario le oferta al Estado, usted queda vinculado a la voluntad del Estado. Y el último paso para contratar con el Estado es que una vez que usted presenta su oferta y compite con otras empresas oferentes, usted sea la empresa mejor evaluada, tenga la mejor oferta, terminología que está definida también en la ley en su artículo 2. Ahí ustedes encontrarán qué es lo que se denomina, en la parte infine de ese artículo 2, qué es lo que se denomina mejor oferta. Y si usted la posee en relación al resto de competidores, usted habrá sido adjudicado, ganará la licitación y por lo tanto se convertirá en contratista. Por eso es que ustedes verán que en una de las diapositivas que puse pongo 3 momentos para contratar con el Estado. Número 1, ser proveedor inscrito. Número 2, ser oferente. Y número 3, resultar adjudicado, es decir, convertirse en contratista a partir de la firma del contrato administrativo. ¿Qué derechos y obligaciones tienen los sujetos? Bueno, esto es muy sencillo. El artículo 71 va a estipular cuáles son, de la ley, lógicamente, va a estipular cuáles son los derechos que tiene el Estado. Y esos derechos se conocerán como prerrogativas o cláusulas exorbitantes. Esto quiere decir que estén o no en el contrato, se aplican siempre por ley. Por ejemplo, el Estado tiene derecho, tiene la prerrogativa de controlar el contrato, dirigir su ejecución, puede modificar el contrato hasta en un 20% del valor del mismo, puede ordenar la rescisión y resolución del contrato y también podrá ejecutar las garantías, así como establecer sanciones. Como ustedes verán, esos derechos no son propios de la materia civil, porque en la materia civil una parte no puede someter la voluntad de la otra ni dominarla. Siempre será un ejercicio igual de derechos y obligaciones. Aquí en el contrato administrativo, la relación jurídica con el ejercicio de estas prerrogativas se desequilibra. ¿Cuáles serán las obligaciones del Estado? Lógicamente, pagar, por ejemplo, será una de las primeras obligaciones. Segundo, dejarte ejecutar el contrato. Tiene que respetar lo que está en el contrato. Pasemos al contratista. ¿Cuáles serán sus derechos? Bueno, estos están en el artículo 72 de la misma ley. Tendrá derecho a ejecutar el contrato, tendrá derecho a que le paguen, tendrá derecho a que se le revise el contrato si se cambia alguna de las condiciones originales en el contrato estipuladas en el mismo. ¿Y cuáles serán sus obligaciones? Bien, entregar los bienes y servicios en tiempo y forma, con la calidad requerida, y someterse a todas las cláusulas propias del objeto del contrato. Bien, hasta aquí les he tratado de definir qué es un contrato administrativo, qué es un contrato interadministrativo. Les
he hablado de los principios contractuales y también les he conversado sobre los sujetos contractuales. Esta sería una aproximación, ¿verdad?, a lo que es la parte básica o generales de las contrataciones administrativas. En una segunda unidad empezaremos a hablar de temas ya un poco más de carácter técnico, y cualquier pregunta, cualquier duda, tanto sobre el material, las lecturas, los videos, las agendas de trabajo, entre otros, por favor, háganmelo llegar por medio del foro para poder aprovechar la retroalimentación para que le llegue a todos y a todas. Como siempre, un gusto haber estado con ustedes, aunque sea de forma virtual, y quedo a la orden. Hasta luego. Saludos.